Bueno, buenas noches. ¿Cómo les va a quienes están aquí en el colegio y quienes están a través de la pantalla? Hoy es un plenario, bueno, hasta aquí venimos un poquitito atrasados porque hubo una marcha, creo que fue del Marcha por la Diversidad de Plaza de Mayo al Congreso. Entonces a varios de nosotros nos costó llegar. Por eso empezamos más tarde. El plenario de hoy tiene como invitados a Martín Nemirovsky, ahí lo está levantando la mano, supongo que lo están viendo. Martín Agrest también levanta la mano. Y Silvia Wikinski, que también levanta la mano. Y ellos nos traen una investigación que se llama Nuevos modos de interacción en la clínica, el WhatsApp y los interrogantes en torno a su uso. Eh, Viniendo de tanto de Martina Gress, de Miroski, de Silvia Wikinski, tenemos garantizada una investigación seria, rigurosa y amena a la vez. Eh, Cuando se les pidió la presentación, creo que los tres sabían que íbamos a estar cortos de tiempo. Por lo tanto, Martín Nemirovsky se presenta como psiquiatra y libre pensador. Martín Agrest como psicoterapeuta, coordinador del equipo de investigación de Proyecto Suma. Y Silvia Wikinski, psiquiatra, investigadora del CONICET y profesora consulta de la Facultad de Medicina. Bueno, la modalidad es la habitual. Ellos van a disertar durante unos 40 minutos aproximadamente y luego iniciaremos el debate. El debate puede ser levantando la mano, los que están en el Zoom, también los que están aquí presencial y se puede escribir en el chat del Zoom. Bueno, cuando gusten. Buenas noches. Voy a comenzar yo, Martín Nemirovsky. Primero agradecerles la invitación y que sea esta una oportunidad para diálogo, que es lo que más nos interesa a nosotros, porque esto surgió a propósito de inquietudes que íbamos teniendo probablemente a lo largo de la pandemia, pero antes ya, de los nuevos fenómenos que estaban apareciendo en las comunicaciones entre nosotros, entre colegas, con los pacientes, etc. La pandemia nos encontró un poco eh, no preparados para lo que iba a pasar y sin embargo permitió las redes de comunicación, permitió encontrarnos con nuestros pacientes y encontrarnos entre nosotros de algo que tal vez en otros 20, 30 años atrás, Marcelo, cuando yo te conocía, no hubiese sido eso posible. Digo esto porque yo nos miro acá a todos y los que miraba del otro lado, ninguno somos nativo digital. ¿Sí? Y eso hace toda una cuestión. No es lo mismo para nuestros hijos o nietos, digamos, cómo se relacionan con la tecnología y cómo nos relacionamos nosotros. Y eso que somos jóvenes, lo que queda para la gente más grande aún, ¿sí? Que son analfabetos digitales. La pandemia nos permitió atender a nuestros pacientes, conectarnos a través de las redes sociales, iban teniendo nuestros teléfonos, nuestro WhatsApp, podían acceder a un montón de datos nuestros sin que nosotros pudiéramos regularlo muy bien. Tuvo la posibilidad y hoy hay mucha gente que sigue atendiendo a través de una plataforma virtual para ver pacientes tanto sea acá dentro del país, en una provincia o inclusive en el exterior, y se convirtió probablemente hasta en una oportunidad laboral para muchos. Esto fue pasando, como tantas otras cosas, sin que nosotros pudiésemos reflexionar demasiado, porque como toda nueva terapéutica o herramienta,
lo que puede tener son efectos adversos también. Es decir, era fácil hacer una indicación de un fármaco, en el caso mío que soy psiquiatra, reprogramar una sesión, que alguien tuviese una urgencia, y cada vez eso se fue volviendo más popular. Pero ¿qué pasaba? Los efectos adversos también empezaron a aparecer de esta tecnología. Por ejemplo, podían llamarnos en cualquier momento o mandarnos un mensaje en cualquier momento, y hay inclusive en la tecnología de WhatsApp que podría verse si nosotros habíamos visto el mensaje y si lo habíamos contestado o no. Y entonces eso generaba ya también una cantidad de olas acerca de qué significaba eso para nuestros pacientes y cuáles eran las hipótesis que tenían. Entonces, la abstinencia, el encuadre, una cantidad de cosas se volaban por los aires. Yo recuerdo el famoso texto, digamos, del encuadre de Blecher, es decir, donde hablábamos cómo eran las condiciones que se enumeraban al principio de una terapia, y acá esto empezó a salirse un poco de control. ¿En qué horario me pueden llamar? Puede ser en cualquier horario. Alguien me pone hola en el WhatsApp. ¿Qué quiere decir? Bueno, es como, hay un código que entender. Hola quiere decir, ¿estás disponible para hablar conmigo? ¿Sí? Bueno, y si yo contesto hola, tengo que seguir con una conversación. Y la conversación es la misma que los chicos pueden tener entre ellos. Entonces, tengo que contestar, no tengo que contestar. Doctor, me quiero matar. ¿Qué hago? ¿Contesto? ¿No contesto? ¿Le contesto ya? ¿Dejo un audio? ¿No dejo un audio? ¿Llamo por teléfono? ¿Qué implicancias legales tiene esto? ¿Qué es lo que va a pasar si otra persona lo lee o lo escucha? ¿Es realmente, conociendo al paciente, es un riesgo verdadero? ¿No lo es? El contexto muchas veces que nosotros conocemos a nuestros pacientes nos permite hacer algunas determinaciones, pero ¿esto es una historia clínica? ¿Cómo nos vamos a manejar? Lo que hablamos entre mi paciente y yo, ¿es confidencial a través del WhatsApp? ¿O lo puede leer su cónyuge o sus hijos? ¿Y eso qué quiere decir? ¿Cómo nos vamos a manejar? Preguntas y respuestas. Y además, esto se empezaba a multiplicar. Más pacientes, ¿sí? Más preguntas, más indicaciones, ¿sí? Más dudas. Los aspectos legales no estaban resguardados. Los aspectos transferenciales eran un problema. Imagínense si el equívoco para el lenguaje es sustantivo y constitutivo, imaginen lo que es con la falta de ortografía y los signos de puntuación. Una coma hace una diferencia y alguien se lo olvidó, vamos a decir que fue un fallido. Es decir, realmente este instrumento, que es muy poderoso y ha sido muy útil, y desde el punto de vista sanitario uno cree que realmente es para ponderar, tenía sus complicaciones. Una de las respuestas que hubo de mucha gente más joven, que están muy habituados, fue empezar, sobre todo en los hospitales, yo trabajo mucho con las residencias, era restringir el instrumento. No le damos el teléfono a nadie. Entonces, a la hora de no poder regular este instrumento, la preferencia fue, bueno, que el instrumento no exista. Entonces, los pacientes hospitalarios que trabajan con los residentes pueden mandar algún tipo de comunicación, y más que nada administrativa, para repactar un turno o algo así, a un teléfono de la residencia. Me parece que resolvieron de una manera que en otros países se hace así. Nosotros sabemos que la accesibilidad a los profesionales de la salud no es tan masiva como lo es acá. Y estos residentes los resuelven no dándoselo a nadie. Es cierto que en la Argentina el pediatra, yo hablo a veces con pediatras y le pregunto, ¿cómo hacen ustedes con el tema del WhatsApp? ¿No? Le mandan fotos, le mandan preguntas, le mandan comentarios, y realmente tardan una cantidad de horas, ¿sí?, evacuando este tipo de preguntas y respuestas.
Bueno, para no hacerla mucho más larga, nos fuimos reuniendo acá con los compañeros y con otro más, Daniel Matusevich, y dijimos, ¿por qué no tratamos de ver si atrapamos este fenómeno con algunas preguntas? Empecemos con algo, ¿sí?, cuantitativo, después podemos pasar a algo cualitativo, para tratar de entender qué le pasa a los colegas con esto, cuáles son sus preocupaciones, ¿sí?, y qué oportunidades tenemos a través de esto. Y de eso surgió la encuesta que ahora las van a presentar los colegas. Bueno, gracias Martín, gracias por la invitación al Colegio de Psicoanalistas. Yo lo que voy a presentar, una vez que entienda qué es lo que tengo que hacer. No, hola, pero el micrófono es este. Sí. Compartir. No, sí, lo tengo cerrado. Bueno, lo que voy a compartir con ustedes. ¿Cómo? No. ¿El mío? El mío está cerrado. Bueno, lo que voy a compartir con ustedes para empezar es la metodología que elegimos para hacer una investigación que, como dijo Martín en primera instancia, fue cuantitativa, es cuantificar el fenómeno y obtener alguna información un poco más detallada acerca de ese fenómeno cuantitativo que estábamos explorando. Entonces, lo que elaboramos es una encuesta. Les voy a ir mostrando una encuesta que se difundía a través de Google, un formulario de Google, muchos de ustedes probablemente la contestaron. Era una encuesta que era voluntaria, era anónima, no se pedía, si la gente quería dejar su nombre lo podía dejar, pero no era necesario. Y estuvo habilitada esa encuesta durante un mes aproximadamente. Quiero cerrar esto. Durante un minuto. Durante un mes entre junio y julio del 2022. En realidad 2021. 2022. Sí, no, sí, 2022. Sí, 2022. Bueno, la encuesta tenía varios ítems, en total constaba de 17 preguntas de respuesta cerrada y una pregunta abierta que ahora van a saber cuál es. Ahora vamos a ver cuáles son las preguntas que incluía el formulario. Y el muestreo, es decir, la forma de difundirlo, es lo que se llama muestreo por bola de nieve, quiere decir que se le mandaba a una cantidad de contactos. Nosotros elegimos la red de APSA, las redes de las instituciones de salud mental que nos eran afines o las que podíamos acceder, y en una segunda ola, digamos, se difundió por Facebook también. Y se les pedía a los que recibían esta encuesta que a su vez la divulgaran, lo cual tuvo la ventaja de que ampliamos probablemente nuestro alcance, el alcance de la encuesta, y la desventaja de que nunca supimos a cuánta gente llegamos, con lo cual tampoco sabemos cuál fue la tasa de respuesta final que tuvimos, ¿no es cierto? No, o sea, sabemos cuántos contestaron, pero ¿a cuántos? ¿Cuántos contestaron? Sí. Sí, ¿cuántos contestaron? Sí, claro. ¿A cuántos les llegó? No podíamos saber porque no sabemos quién le mandó a cuántas personas. O sea, eso es una limitación para saber la tasa de respuesta, que es un elemento bastante importante para poder saber cuál es el nivel de validez que tiene la encuesta, ¿no? No sé por qué no pasa la siguiente. Ahí está, ahí pasó. Bueno, acá están las preguntas. Pedíamos primero algunos datos demográficos para caracterizar a la muestra que finalmente había respondido. Profesión, estaban cerradas y había otros, eran psicólogos, psiquiatras y otros. Hubo algunos terapistas ocupacionales, otros miembros del equipo de salud mental que contestaron. Edad, que estaba planteada en rangos, no se pedía la edad en términos abiertos, sino de tal edad a tal edad, en rangos de 10 años. Lugar de trabajo, ese era el lugar en el que residían y trabajaban, esa era la pregunta abierta, en donde podían poner tan amplio como provincia de Buenos Aires o ciudad de Buenos Aires,
o Caballito, o Futalaufken, o, ¿no? Digamos, se fue así, digamos, muy abierto, y entonces hubo respuestas de distinto nivel de especificidad en cuanto a la jurisdicción en la que la persona trabajaba. Esa pregunta ahora vamos a ver por qué la hicimos. Teníamos una hipótesis, que es que el intercambio a través de este tipo de redes iba a ser distinto según el tamaño del lugar en el que la gente habita. Van a ver después el resultado. Después la cantidad de pacientes por semana que atienden en el ámbito público y la cantidad de pacientes por semana que atienden en el ámbito privado. En realidad era en la última semana, para que no fuera ambiguo, sino la última semana, con lo cual de alguna manera teníamos un parámetro que la gente podía volver a su agenda y mirar y restarle subjetividad. Y la cantidad de pacientes totales en seguimiento. O sea, cuántos pacientes tienen más allá de los que atendieron la última semana, ¿no? Bueno, después ahí entrábamos en el tema del uso de WhatsApp. Preguntábamos la cantidad de pacientes o familiares de pacientes, incluíamos, ¿no? Con quienes intercambió WhatsApp cada día de la última semana, lunes, martes, miércoles, de lunes a viernes, cada uno de los días. Y tratábamos de que se entendiera que no era el número de WhatsApp que habían intercambiado, sino la cantidad de personas con las que habían intercambiado, porque con una persona pueden tener 8 intercambios, 10, 20, ¿no? Preguntamos además, porque teníamos una mirada bastante más abierta cuando empezamos a diseñar la encuesta, la intensidad de uso de correo electrónico para comunicarse con pacientes o familiares y el uso del teléfono, en términos de minutos por día. Como eso no dio nada demasiado significativo, terminó no quedando incluido en el reporte finalmente. Era muy esporádico. Y además preguntamos si contestaba mensajes los fines de semana, a qué hora empezaba a contestar WhatsApp de lunes a viernes, cuál era la primera hora, también en rangos, antes de las 8 de la mañana, entre las 8 y las 10 y así. A qué hora deja de contestar mensajes por WhatsApp de lunes a viernes, también en rangos, empezando de las 5 o 6 de la tarde, de las 6 a las 8, de las 8 a las 10 o después de las 10 de la noche. Y después la pregunta clave, que es cómo valora el WhatsApp como herramienta en una escala de 1 a 5, entre nada útil y muy útil. 1 es nada útil, 5 es extremadamente útil. El nivel de sobrecarga que percibían como resultante de este intercambio, también en una escala de 1 a 5, mucha sobrecarga 5, ninguna sobrecarga 1. Y preguntábamos si cobraba por estos intercambios y si le parecía que debería cobrar, ¿no? La estadística que aplicamos a los datos demográficos, el número de intercambios por día, si responde o no los fines de semana, una estadística descriptiva, es decir, porcentajes aplicados a cada uno de los, y qué porcentaje de hombres, mujeres u otras diversidades, qué porcentaje de psicólogos y de médicos, qué porcentaje, ¿no? Horarios en que responde también en rangos, si cobra o cobraría por sí o por no. La valoración, porcentajes en cada uno de los puntajes. Y después quisimos cruzar datos entre sí, y entonces nos preguntábamos si ser psiquiatra o ser psicólogo cambiaba el número de WhatsApp al que las personas tenían que responder por día, si había una diferencia entre ser psiquiatra o psicólogo en el nivel de sobrecarga percibida, y si el ámbito de trabajo público o privado también condicionaba el número de WhatsApp, y así algunas otras cruces que hicimos, a los cuales les aplicamos el test exacto de Fisher, que es, para que se den una idea, construye, ahí está el cuadrito, construye una tabla de contingencia en el cual se pone una de las variables, un tipo de variable, por ejemplo, profesión, psicólogo, psiquiatra, y número de WhatsApp por día en rangos, y se pone el número en cada uno y se le aplica esto una estadística, y esto da significativo cuando la distribución no es la que daría al azar, ¿sí? Quiere decir que hay una de estas variables que está condicionando que se aproximen, que se acumulen, digamos, personas en respuestas positivas en una de los cuadritos. Bueno, vamos a los resultados.
obtuvimos 527 respuestas válidas, hubo más respuestas, pero algunas eran del exterior, y entonces las eliminamos, y algunas eran de personas que no trabajaban en el equipo de salud mental y les llegó la encuesta y les pareció interesante contestarlo desde otras profesiones, digamos. Bueno, esos quedaron excluidas. Caracterizando a esas 527 respuestas, como ven, hubo un 39% de psiquiatras y un 51% de psicólogos y otras especialidades, otras tareas, un 9%. Hubo una predominancia de sexo femenino, muy predominante, 75.1 contra 24.5 del sexo masculino, y la edad muy claramente era entre los 30 y los 50 años de edad, ¿no? Casi el 60% de la muestra tenía esa edad. Eso nos da una idea de quiénes están representados por estos resultados. Cuando se les preguntaba qué cantidad de pacientes habían atendido por semana, expresado en porcentajes de la muestra, fíjense que entre 10 y 30 pacientes en la última semana se ubica el 50% de la muestra aproximadamente. Había muy pocos que atendían más y un 17% que atendían menos, que seguramente era gente muy joven, digamos, ¿no? Pacientes en total en tratamiento, menos de 20, el 23%, y entre 20 y 50 pacientes en total en seguimiento, casi la mitad de la muestra. Y cuando geolocalizamos, digamos, la muestra a lo largo del país, fíjense, los puntos rojos marcan las provincias desde las cuales recibimos respuesta, y prácticamente todas las provincias del país, con la excepción de Formosa, Chaco, Santiago del Estero, La Rioja, San Juan y Santa Cruz, Catamarca está. No, está La Rioja, no está Catamarca. Y bueno, de Tierra del Fuego sí recibimos respuesta, de la Antártida no recibimos ninguno. Pero bueno, Antártida y Tierra del Fuego son la misma provincia, de las Malvinas tampoco. Bueno, fue interesante esto, porque teníamos una respuesta bastante distribuida en el país, incluso las provincias en las que hubo poca respuesta son provincias en las que hay déficit de profesionales de la salud mental. Y hicimos una discriminación según tamaño de la ciudad, porque teníamos esta pregunta de si había alguna modulación en el uso del WhatsApp según el tamaño de la ciudad en la que la gente ejercía, y acá no se ve, el 57% era en ciudades de entre 1 y 3 millones de habitantes. Ahí está. Ah, sí, y no, pensé que había algo ahí arriba. Y de más de 3 millones de habitantes, el 25%. Más de 3 millones de habitantes es cuando la persona contestaba Córdoba o contestaba provincia de Buenos Aires. Ahí no, digamos, no contestaba Bahía Blanca. Ciudades de más de 3 millones de habitantes, el 25% de los que respondieron, entre los que contestaron ciudades de 1 a 3 millones de habitantes. O sea, esto, bueno. Sí, Cava es entre 1 y 3 millones. Tiene 3 millones, no más de 3. La ciudad de Buenos Aires tiene 3 millones de habitantes. Usamos la provincia de Buenos Aires, por ejemplo. Provincia de Buenos Aires y conurbano, claro. Los datos de cantidad de habitantes fueron del último censo nacional, ¿no? Bueno, respecto del impacto del uso de WhatsApp, ahora vamos hasta acá la descripción, digamos, de quiénes contestaron. Ahora los resultados de lo que nos interesaba explorar. Fíjense que cerca del 70% contestó, y acá digamos que nosotros cometimos un error al diseñar, que la pregunta era 1 a 10 WhatsApp por día, 1 es casi ninguno y 10 ya es una cantidad, digamos, ¿no? Bueno, el 70% dijo, digamos, dijo que contestaba esa cantidad más o menos de WhatsApp
cada uno de los días por semana, de intercambios cada uno de los días de la semana, entre 10 y 20 al 25% y más de 20 intercambios con más de 20 personas, el 6%. Abrumadoramente mayoritaria fue la cantidad de gente que dijo que sí contesta los fines de semana. La evaluación positiva fue entre 4 y 5 puntos para casi el 70%, es decir, casi todo valora muy positivamente la posibilidad de hacer esto, pero también casi el 50% considera que es una fuente de sobrecarga muy importante. Cuando empezamos a cruzar si trabaja solo en el ámbito privado o en el ámbito público y privado, porque no teníamos prácticamente nadie que trabajara solamente en el ámbito público. O sea, los que trabajaban en el ámbito público también trabajaban en el ámbito privado. Con el número de intercambios por día, vimos que no había una diferencia significativa según el ámbito en el que la persona ejercía, ¿sí? Fíjense que entre 0 y 10, el 70% en el ámbito privado solo y el 67% en el ámbito público y privado. Digamos, no, eso no modifica este tipo de prácticas, no hay diferencia según el ámbito en el que trabajan. El 66% considera que sería justo cobrar por estos intercambios, pero solo el 6% cobra por estos intercambios, ¿no? Es interesante. Bueno, factores asociados. Si responden los fines de semana, estaba asociado a mayor sobrecarga. 10 a 20 intercambios, es decir, si comparábamos la forma intermedia con la de más intercambios, había mayor sobrecarga cuantos más intercambios había. Todas cosas bastante obvias, pero bueno, uno las prueba matemáticamente. Los psiquiatras señalaron que tenían mayor número de intercambios y que también tenían mayor sobrecarga, es decir, discriminando por profesión había una diferencia estadísticamente significativa y el tamaño de la ciudad no modificaba la dinámica. Daba lo mismo que la persona viviera en ciudades muy pequeñas o en ciudades muy grandes, el nivel de sobrecarga, el nivel de intercambios más o menos es similar, digamos. Bueno. Y en síntesis, bueno, la muestra fue una mayoría de psicólogos, lo cual nos pareció, no muy abrumadora, pero nos pareció que se parecía a la muestra de profesionales de la salud mental en el país. Es decir, si hubiera estado al revés, nos hubiera llamado la atención o en todo caso nos hubiera surgido alguna cuestión. La edad era más o menos de entre 30 y 50 años, es decir, gente en pleno ejercicio de la profesión, básicamente. El 63% trabaja solo en el ámbito privado y con lugar de trabajo en prácticamente todo el territorio nacional. Tienen una densidad de intercambios alta que no respeta los fines de semana y una alta percepción de sobrecarga que es mayor en psiquiatras. Bueno, hasta acá mi resumen, digamos. Sí, obvio. No. No, porque no la cerré. Tengo que dejar de compartir y volver a compartir. Ahora sí. Bueno, muchas gracias por estar acá y por la invitación y muchas gracias a los que están atendiendo a esta presentación desde otro lugar. Yo me sumé en realidad un poquito más tarde al equipo de esta investigación. Creo que fui lo suficientemente molesto en los intercambios que tuve con ellos y me dijeron, ¿por qué mejor no te sumás al equipo y participás de adentro en vez de hacer esto desde afuera? Claro, porque les estaba mandando demasiados mensajes y dijeron, mejor sumate a lo que estamos haciendo y no sigas con todo esto. Lo primero que me impactó, la verdad, es porque yo no había participado de las rondas iniciales, era la importancia, francamente, del tema y del estudio
que habían encarado mis 3 compañeros, Silvia, Martín y Daniel Matusevich, que hoy no nos acompaña. Cuando empecé a mirar un poco todo esto, se me ocurrió hacer una búsqueda que repetí ahora hace muy pocos días, que pueden ver ahí, respecto de cómo habían sido las publicaciones si uno mira en el buscador del PubMed, si uno busca telepsychiatry. Y lo que había encontrado es que empezaban a aparecer publicaciones desde el año 1973 y hasta el año 2023 eran 1.250 publicaciones prácticamente. Sin embargo, no pude. No veo la flecha. Ahí. Sin embargo, la distribución, como era esperable, no era del todo homogéneo, pero no me imaginé que era tan de la manera en que lo encontramos. Y es que en los primeros 27 años, entre el 73 y el 2000, había nada más que 67 artículos. En los siguientes 18 años había 485. Lo que quería decir es que en tan solo 3 años había 654 artículos. Y entre el año 2019 y el 2020 se habían triplicado las publicaciones sobre el tema de la telepsiquiatría, tomando como parámetro PubMed. Claro que alguien podría decir, esto es exactamente telepsiquiatría, ¿de qué tipo de teleconsulta estamos hablando cuando nos centramos en los mensajes que se le envían a un psiquiatra o a un terapeuta fuera de los horarios pautados? Una primera distinción que existe es de lo que se llama la teleconsulta o el abordaje sincrónico o el asincrónico. Y entendíamos que esto entraba en la categoría de asincrónico, porque alguien manda un mensaje, con algún tipo de demora se produce la respuesta. Aunque a veces esa respuesta puede ser prácticamente inmediata, no supone que es en el instante en que llega la comunicación. No es lo mismo que estar en una videoconferencia hablando con otra persona. Entonces esta era como una primera cuestión a considerar, y es que esto se encuadraría dentro de lo que sería la teleconsulta asincrónica, que incluye muchas otras cosas, no solamente la recepción de mensajes y la respuesta de los mensajes, porque también puede considerarse esto el hecho de que alguien realice algún tipo de tratamiento manualizado, pongamos, y haya la posibilidad de contactarse con un profesional de la salud mental cada X tiempo. Y ahí también se produce algún tipo de consulta asincrónica, y mientras tanto alguien va haciendo algún tipo de proceso con algún tipo de programa o algo que uno utiliza a través de internet o como fuese. Sabemos que todo esto que venía produciéndose, encontramos referencias a la telepsiquiatría desde el año 73, cuando vino la pandemia provocó un cambio radical. O sea, es por un lado la pandemia, pero por otro lado la posibilidad y la conectividad, que sabemos también que en algunos lugares ha sido problemático, para nosotros mismos ha sido problemático. Creo que una de nuestras conversaciones habituales al principio de la pandemia es: ¿vos cómo te comunicas? ¿Usás Zoom? Descubrimos que existía el Zoom, la mayoría no sabíamos ni que existía. ¿O por WhatsApp? ¿O qué tipo de plataforma usás? Todos nos volvimos como relativamente entrenados en mutearse, desmutearse y todas estas cuestiones, pero que antes hubiesen sido difíciles de pensar sin los avances de la tecnología y la conectividad. Por otro lado, la teleconsulta creció exponencialmente con esta idea de la difícil que es trasladarse, la huella de carbono que podemos dejar movilizándonos de un lugar a otro y que podíamos simplificar utilizando la computadora, y en definitiva la baja de barreras de accesibilidad que permite el uso de tecnología para tener una entrevista o comunicarse con nuestros pacientes. A la luz de los resultados, lo primero que tenemos que pensar es lo preocupante de la situación. Y si tuviese que rescatar un par de datos, tendría que decir como muy significativos. El 31% de los participantes tuvieron 10 o más interacciones diarias por WhatsApp en promedio, aunque ahí no estaba discriminado, y los psiquiatras en realidad
el 40% de los psiquiatras habían tenido 10 o más interacciones diarias por WhatsApp en promedio. 100% respondía durante los fines de semana, y el 46, casi 47% dijo que el responder el WhatsApp le resultaba una carga entre importante o extrema. Como era esperable, quienes más respondían estaban más estresados o más sobrecargados. Sin embargo, el 68% dijo que el WhatsApp le resultaba útil o extremadamente útil, y tan solo un 10% dijo que era poco o nada útil. ¿Esto es mucho o es poco? Encontramos muy pocos estudios que hacían un análisis con algún parecido con el nuestro. Uno fue uno que hicieron en Brasil, en donde el WhatsApp tiene niveles de penetración similares a los de la Argentina. Aclaro esto porque en algún lugar una vez habíamos enviado un trabajo a una revista de afuera y mencionábamos el uso del WhatsApp, y uno de los revisores nos dice: perdón, ¿pueden aclarar qué es el WhatsApp? No tenían el nivel de familiaridad que tenemos nosotros con el WhatsApp. Brasil sí lo tiene, y un estudio que habían hecho entre ginecólogos mostró que quienes pasaban más horas a la semana comunicándose con los pacientes a través de WhatsApp mostraban niveles más altos de estrés. Y también que eran los médicos más jóvenes quienes tenían puntajes más altos de estrés. Otro estudio que tiene algún grado de comparabilidad es uno que se hizo con médicos de atención primaria en el Líbano, con 238 médicos. Lo que se les preguntó es cómo consideraban el uso de formas virtuales de comunicación con los pacientes, y el 47% se manifestó en contra del uso de esta herramienta. En cambio, nosotros veíamos la satisfacción o la aprobación o la aceptación de este método de comunicación era muchísimo más alta. Tenemos que decir que si un estudio era con 60 ginecólogos y el otro con 238, que se hayan incluido 527 en nuestro estudio es un número relativamente considerable, interesante, para no dejar pasar más allá de nuestras dificultades para saber qué porcentaje nos respondió. Incluimos a psiquiatras y psicólogos, además de algunos otros trabajadores de salud mental, lo cual le da algo más de diversidad a la cantidad de participantes, al tipo de participantes que tuvimos, y ese también es otro valor de nuestro estudio. Y algo que mencionaba Silvia es la diversidad en el país, el hecho de que había centros urbanos y suburbanos, aunque con esta limitación que creo que hay que remarcar, y es que si algunos decían que estaban en la provincia de Buenos Aires, nosotros tal vez los asignábamos a un lugar de más de 3 millones, pero podían estar en la provincia de Buenos Aires, en Trenquelauquen, y son 90.000 personas, digamos. O sea, no sabemos si ese efectivamente pertenecía a un lugar de más de 3 millones o de mucho menos que los que eran de la Ciudad de Buenos Aires, que quedaron entre los de 1 y 3 millones de habitantes. Similar a los ginecólogos de Brasil en cuanto al estrés, que estaba asociado al mayor uso de WhatsApp en interacciones con pacientes, eso es algo para mencionar, y muchos menos psiquiatras en Argentina en contra que lo que se vio en médicos de atención primaria en el Líbano. Si tuviésemos que sintetizarlo para nuestros participantes, el uso del WhatsApp sería estresante pero útil, o útil pero estresante. Algunas limitaciones que tenemos que mencionar. Al difundir la encuesta por WhatsApp, puede ser que hayamos contribuido a un sesgo, porque estábamos usando el mismo WhatsApp, que era el mismo instrumento que después le íbamos a preguntar si utilizaban. Quiere decir que es probable que los que no lo utilizaban no nos iban a siquiera responder. Así que ahí teníamos un pequeño problema. Lo segundo es que la respuesta caracterizaba sobre todo el trabajo en el ámbito privado o de obras sociales y prepagas. Si bien hubo gente que respondió y trabajaba exclusivamente en el sector público, eran demasiado pocos para poder hacer una verdadera comparación, y quedaron sumados, porque muchos de los que trabajan en el sector público también lo hacen en los otros sectores, y las preguntas no discriminaban del todo bien esta situación. El tipo de interacción, que también es algo central, no fue adecuadamente discriminado por nosotros, y nosotros hacíamos como una bolsa de respuestas de
de interacciones en donde alguien podía hacer simplemente cambiar un horario y otro podía decir, como señalaba Martín, me quiero suicidar. Y sin lugar a dudas no era lo mismo tener que responder a una que a otra situación. Alguien eventualmente podría haber respondido más de una vez, porque nosotros no teníamos forma de chequear eso. Y lo otro es que quien se siente cansado o estresado es probable que tienda a percibir como si hubiese tenido muchas interacciones por WhatsApp, incluso más que las que realmente hubiese tenido. En última instancia, ambas eran percepciones subjetivas del participante, y eso también sería una limitación. No usamos en ningún momento ningún tipo de escala, ni para medir sobrecarga, ni nada por el estilo, ni medidas estandarizadas. Y la representatividad podría estar un poco limitada para los psiquiatras, pero muchísimo más todavía para los psicólogos, que sabemos que son muchísimos miles en la República Argentina. Algunos comentarios y reflexiones finales antes de pasar al debate y comentar entre todos esto, y creo que sería lo más rico de la presentación, el debate. Este estudio en principio refleja un aspecto de la situación actual del trabajo en salud mental, que incluyen las tensiones entre las nuevas formas de trabajar en conexión con la comunicación, que es intensa y por momentos sin límites, así como lo que trae aparejado de estrés y sobrecarga laboral. Pero esto refleja en algún sentido cómo es trabajar en salud mental actualmente. Lo otro que habla y que nos tiene que hacer pensar es cómo impacta en los psiquiatras, en la disponibilidad de los psiquiatras para formarse como tales, en tanto su sobrecarga puede estar sumamente comprometida. Lo otro es que esta modalidad de trabajo, sumada probablemente a la remuneración, algo que nosotros no investigamos para nada en esta ocasión, junto con algunos otros factores, podría ser que hubiese menos médicos que estuviesen interesados en hacer la especialidad de psiquiatría y dedicarse al tema de salud mental, lo cual también nos tiene que hacer reflexionar y preocupar eventualmente. Seguramente el amplio uso del WhatsApp en el contexto del trabajo clínico en países como Argentina o Brasil puede ser circunstancial, se me ocurre. Tal vez pasamos a otra modalidad, que no me la quiero imaginar de momento. Pero entonces seguramente habrá que levantar barreras que antes no hacía falta. Antes no necesitábamos levantar ninguna barrera porque no había los puentes necesarios como para llegar con tanta facilidad a una comunicación inmediata y constante. En definitiva, el trabajo sustentable para los psiquiatras de hoy y para los profesionales de la salud mental será un tema para que sigamos pensando y buscando alternativas. Algunas preguntas que teníamos para avanzar en la discusión eran: ¿tenemos las distintas culturas y los distintos países la misma aproximación al tema del contacto con los pacientes y las redes sociales? ¿Será así? ¿Y cómo incide esto en los hallazgos que tuvimos en nuestro estudio? No sabemos, porque son muy pocos los estudios que han estudiado esto en otros países, y de hecho los que trajimos para comparar no eran con psiquiatras, ni con profesionales de la salud mental. ¿Cuál es el impacto en la subjetividad de la dupla paciente-terapeuta de esta nueva forma de vinculación? ¿Cuándo y cómo se incorporará, si es que lo hace, en la formación de los profesionales el manejo y la conceptualización de esta modalidad de trabajo? ¿Debería ser remunerado? Y en tal caso, ¿cómo sería remunerado? ¿Cómo se compara con otras especialidades en nuestro mismo contexto? No sabemos cómo es esto para los pediatras, más allá de comentarios, no conocemos estudios equivalentes. ¿Tiene algo para decir y para ofrecer las sesiones profesionales respecto de este tema? No hemos escuchado a las sesiones profesionales manifestarse, y seguramente pueda ser interesante cuando lo hagan. Y lo otro es cómo se legisla y cómo queda encuadrado el trabajo con pacientes que están en otras provincias o mismo en otros países cuyas legislaciones pueden ser diferentes o incluso contradictorias en algunos puntos. Bueno, muchas gracias. ¿No? Les agradecemos, muy interesante.
Esperen que contesto un WhatsApp a un paciente y arrancamos. Un chiste. A ver, ¿alguien quiere hacer un...? Vale. A ver, muy lindo el trabajo, la verdad que ayuda a poner en cuestión algo que hemos naturalizado, en mi caso, a mi propio disgusto, ¿no? Hace poquito estuvo Rafael Paz aquí, y al voleo y de la mano de una pregunta que le hacíamos. La pregunta era, ¿qué te había cambiado en tu práctica como analista? Rafael Paz es un psicoanalista que ni figura, probablemente como médico psiquiatra, es probablemente más el perfil de un psicoanalista. Y él decía, la pandemia me volvió más médico. Es muy comparable esto que ustedes acaban de desplegar con el trabajo de un ginecólogo, de un pediatra, cuando solo existía el teléfono. Probablemente los psicoanalistas no atendíamos el teléfono los fines de semana, pero el perfil del médico, el teléfono, que es un instrumento, en todo caso, relativamente ajeno al dispositivo psicoanalítico, quedaba para el psicoanalista reservado para ciertas ocasiones, ¿no? Y probablemente solo en los días de semana, ¿no? El WhatsApp se incorporó como un elemento tecnológico nuevo, pero quiero decir, elementos extradispositivos, en el sentido de ajenos al contacto persona a persona, los médicos los solían utilizar por necesidad mucho antes, ¿no? En todo caso, la novedad es que lo tecnológico se incorpora a nuestra práctica, donde parece que el encuentro personal, la palabra, cierto ceremonial del dispositivo resultaba indispensable. Parece que no tanto, ¿no? Hay un montón de gente que está trabajando así ahora que la pandemia terminó, ¿no? Podríamos haber vuelto a nuestro dispositivo más ceremonioso y más ortodoxo, ya esa palabra no se usa más, ¿sí? A la vuelta de la pandemia. Y la sensación es que esto nuevo llegó para quedarse, como muchas otras cosas, ¿no? Nos parecemos más a un médico que un pediatra atiende a una mamá el sábado a la tarde, un obstetra, ni que hablar, ¿no? Se levanta de la cama para atender el teléfono. Hace un tiempito, hace ya un tiempo largo en el colegio, discutíamos una idea. Era un trabajito, yo había escrito una idea que tenía que ver con los cambios en el dispositivo. Y el trabajito se llamaba Cambios en la realidad, cambios en el dispositivo. Y la hipótesis que presentaba es que una cantidad de cambios en nuestros dispositivos, en aquel entonces era trabajar para obras sociales, la menor frecuencia semanal, dejar de cobrar las ausencias, dejar de cobrar las vacaciones, no habían sido impuestos por un debate interno a nuestra especialidad, a una reconceptualización de nuestras teorías sobre el dispositivo, sino que había jugado, con perdón de la grosería, la guita, ¿no? La cuestión económica de lo que salía un tratamiento de 4 sesiones, el empobrecimiento general del país, de la gente, el trabajo en los hospitales. Me parece que esta es una nueva vuelta de tuerca. Esta incorporación al dispositivo es más por necesidad, ¿no?, que por otra cosa. Se incorpora de la mano del imperio de una necesidad de mantener contacto de algún modo. Un último comentario. Este volverse a parecer más a los médicos en su versión más tradicional, me parece que no es casualidad que haya tenido lugar en la pandemia, no solo por la necesidad de comunicarnos, sino porque el telón de fondo era el riesgo de vida, ¿no? Quiero decir, además de la necesidad de mantener contacto con nuestros pacientes, existía la posibilidad de que nuestra salud y la de nuestros pacientes estuviera severamente en riesgo. Creo que ese elemento no es pequeño para que hayamos comprado todos un nuevo WhatsApp. Alberto Marani desde el Zoom. Hola, buenas noches. En primer lugar, quería decir que el trabajo es
yo el primer impacto que siento con el trabajo tan bien presentado de ustedes es una sensación de alivio para mí, porque me siento incluido en un vasto conjunto que excede lejos los intercambios que podemos tener de a dos, de a tres, en algún momento y en un tono muy informal que puede ser la queja o cosas por el estilo. Y lo que quería decirles es un par de pavadas. Yo escojo como término absolutamente expresivo de esta cuestión de la incorporación del WhatsApp a nuestras vidas profesionales de manera muy asidua, cotidiana, etcétera, es lo de contradictorio. Voy a dar algunos ejemplos de en qué cosas yo venía pensando, pero ahora precipitaron muy nítidamente cómo siento esta contradicción. Desde el punto de vista, yo como soy médico, psicoanalista, psiquiatra y psicoterapeuta, lo que más esta doble identidad, digamos, hace que yo reciba muchísimas más consultas por parte de los pacientes, que ya sea que hagan o no una psicoterapia, reciben un tratamiento psicofarmacológico, que los pacientes de análisis, por supuesto que muchísimos menos, y los pacientes de psicoterapia exclusiva, muy pocos. Pero los que tienen alguna forma de tratamiento farmacológico, sin duda. Esto, a su vez, es contradictorio, porque si bien nos permite una gran herramienta para un seguimiento que puede llegar a ser hora por hora, por ejemplo, en cuanto a los efectos secundarios que puedan ir apareciendo o pequeños ajustes que podemos hacer en la medicación, el inconveniente de esto es la sobrecarga, naturalmente. Y por otro lado, una vez que al comienzo, Martín Nevinovsky hablaba acerca de quienes estaban con la posibilidad de tomar el contacto y cuánto iba solamente al paciente o a sus allegados, parientes, etc. La aparición de parientes, en algunos casos ya con cuestiones más enredadas, es, diría, bastante generalizado, y esto es una sobrecarga, porque ahí tenemos que tener bastante tacto para tratar de canalizar esas inquietudes sin que se contamine o se ponga inquietante la interacción. De manera que lo de contradictorio que está expresado como en las conclusiones por muchísimas colegas, es absolutamente así. Yo también creo, como dijo recién Marcelo, que esto llegó para quedarse definitivamente, como llegó para quedarse en las terapias exclusivas por plataforma, ¿no es cierto? Lo que llamaban recién la telepsychiatry sería telepsychotherapy, ¿no? Se ha generalizado también en muchísimos casos. Pacientes que antes vivían a 70 kilómetros venían regularmente enojados por el tránsito, la entrada, la salida, pero venían. Ahora directamente esos pacientes pasaron a hacer el tratamiento a través de la computadora. Bueno, entonces, esta contradicción ya está instalada y ahora será cuestión de, escucho atentamente a ver las opiniones de ustedes y del resto de los colegas acerca de cómo podemos ir tramitando todo esto. Muchas gracias.
Escuchamos a Alfredo Tagle y después Mariana Wikinski. Bueno, en realidad me pareció muy interesante la investigación. Me parece que un poco lo que decía Marani, sobre todo esto de que uno tiene noción de, bueno, cómo está esto funcionando con colegas, y cuál es el sentido de lo que uno está haciendo en relación a lo que está pasando en el medio, ¿no? Me parece que un elemento importante en esto es el tipo de transferencia. O sea, me parece que esto del WhatsApp incide en las modalidades de transferencia. Y estas modalidades de transferencia tienen que ver con las características patológicas o psicopatológicas del paciente, ¿no? Entonces, me parece que esto que decía Marani de que hay mayor comunicación en los pacientes medicados, creo que hay una variable ahí que es la gravedad de los pacientes medicados, o bueno, los montos de ansiedad que manejan, o de angustia, que generan un uso muy particular del WhatsApp, ¿no? En ese sentido, me parece que para mí, por ejemplo, me ha sido muy útil el WhatsApp para trabajar con pacientes más graves, ¿no? Que hacen regresiones importantes. No solamente por la necesidad de estar presente y de evitar situaciones de actuaciones que pueden ser perjudiciales, sino para el acompañamiento. O sea, hay algo ahí de la disponibilidad. Y me parece que en estos pacientes la disponibilidad es definitoria. Y entonces lo que da el WhatsApp es la posibilidad de una mayor disponibilidad. Claro que esto trae una enorme sobrecarga también y que necesita ser reglamentado en el encuadre, ¿no? Hay cierta necesidad de generar un encuadre apropiado para este tipo de transferencias usando este recurso. Entonces, bueno, el encuadre uno lo va definiendo también de acuerdo a cada paciente, pero genera una variable importante, ¿no? Porque este recurso, bueno, va modificando la transferencia y va incidiendo definitoriamente en ciertas modalidades de transferencia. Esto que decía Marani, por ejemplo, que los pacientes de psicoterapia usan poco el WhatsApp y que los pacientes que yo entendía que tienen que ver también con la gravedad y el monto de ansiedad y angustia, maneja mucho más el WhatsApp, ¿no? Bueno, me parece entonces que esta variable de la modalidad de transferencia que tiene que ver con las características psicopatológicas de los pacientes es fundamental en el uso del WhatsApp y cómo se instrumenta, ¿no? Y sobre todo en esto la necesidad de generar encuadres apropiados para el uso del WhatsApp, que me parece un elemento extraordinario. ¿Ahora? Sí. Muy interesante el trabajo. También me evoqué un montón de situaciones que me parece que encajan con algunos ejemplos que podrían dar cuenta de los resultados que ustedes traen. La primera pregunta que se me instala es ¿qué consecuencias clínicas tiene? Es decir, si somos mejores profesionales utilizando esta herramienta o somos peores profesionales estudiando. Es decir, más allá de la singularidad de cada caso, si tiene utilidad clínica, si las consecuencias del uso del WhatsApp, incluso con el precio de nuestra sobrecarga, mejora el trabajo con los pacientes, la evolución de los pacientes, si podemos pensar que cuando decidimos utilizarlo es al servicio de un proceso terapéutico que favorece el uso del WhatsApp o estamos forzados a usarlo independientemente de la utilidad clínica que vaya a tener en el caso por caso. Pensando esto, digamos, por fuera de parámetros que podrían ser más corporativos, ¿no? Del tipo de qué incómodo que es, qué sobrecargados que estamos, cobramos, no cobramos. Digo, las consecuencias clínicas formarán parte de lo que pensamos nosotros cuando decidimos incorporarlo como herramienta o no. El tema me parece que también, por lo menos lo incluiría, es que en algunas oportunidades, supongo que nos pasará a todos, a mí me pasa, soy yo la que inicia la conversación en WhatsApp, no solamente quien responde algo en relación a cierta demanda, ¿no? Y no solo por cambios de horario, me doy cuenta, ahora estoy pensando, por ejemplo, que
más de una vez, si algún paciente yo lo veía un día y una semana después lo volvía a ver, pero en el medio lo operaban a un hijo, operaban a alguien o tenía alguna situación, era yo la que escribía a través de WhatsApp. Y me resultaba muy cómodo que fuera WhatsApp y no llamar por teléfono, por ejemplo, porque no había una obligación de respuesta inmediata, no estaba la voz de por medio. Yo entendía que hacía una pregunta que podía ser respondida más tarde, al día siguiente, cuando resultara cómodo, pero sí me parecía que esa pregunta tenía que ser formulada. Y esa herramienta me parece que la ofrece el WhatsApp y no la ofrecían otros medios tecnológicos que podrían haber sido más intrusivos, ¿no? Incluso en esa necesidad de nuestra por ahí hacernos presentes entre una sesión y otra. Y la otra cuestión que me parece que es verdaderamente compleja y tiene que ver con lo que planteaba Alfredo recién, es cómo se recoge la información que circula en WhatsApp en lo que sería el encuentro, después virtual o no, no importa, el encuentro oficial, ¿no? Que tiene un día, una hora, cómo se recoge esa información, ¿no? Si queda en muchos momentos disociada del campo transferencial, y entonces es uno y no el paciente quien la tiene que traer, y uno tiene que incluirla necesariamente, si puede dejar que quede por fuera del campo transferencial, pues digamos, supongo que para muchas de estas cosas es, la decisión es singular, pero es un dilema que no teníamos que resolver en otros momentos también. Y sí me doy cuenta de que hay una decisión que se toma en el caso por caso, en donde realmente considero que algunos pacientes, y me doy cuenta que eso me obliga como un pensamiento, digamos, extraordinario o que está por fuera de lo que yo considere que es mi práctica cotidiana, que es, a este paciente le contesto enseguida, le contesto más tarde, dejo pasar este mensaje, le contesto con un monosílabo, le contesto con una frase de 55 renglones. O sea, ¿qué pasa concretamente con este paciente en la oportunidad de contestar, el tiempo que me tomo para hacerlo y la longitud de la respuesta? Exactamente, también. Interesante, ya empieza a calentarse el diálogo. Pensaba con todas las cosas que decían, que en general uno enuncia, cuando recibe a un paciente, uno enuncia medianamente cuáles van a ser las reglas de ese encuentro. Eso marca lugares, marca el dispositivo y marca lo que se sale de esos lugares. Lo que muchas de las cosas que plantean acá es, bueno, pero las cosas van pasando sobre la marcha, ¿sí? Y entonces uno tiene que empezar a redefinir el encuadre a medida que van pasando las cosas. Y yo me pregunto, ¿y eso qué legitimidad tiene? ¿No? ¿En qué medida uno avisa después que pasaron las cosas? No, vos no lo podés usar para esto. Vos no me podés mandar un audio tan largo, ¿sí? Menos de 1 minuto. No, más de 5 no puedo. Es decir, bueno, no te puedo contestar a este horario. Y entonces empezamos a que ese tipo de interacciones nos presentan algunas dificultades que nos ponen en posibilidad de actings, ya sea de ellos o de nosotros, ¿sí? Acerca de la sobrecarga o cómo estamos. Y tenemos muy poca teoría para esto, porque habemos teorizado un montón sobre los otros aspectos del encuadre y de las herramientas, y de esto muy poco. Entonces, lo vamos haciendo sobre la marcha. ¿Sí? Me parece que es todo un problema. Tal vez no hay otro remedio, pero me parecía eso. Nada, un par de comentarios, porque la verdad que está interesante la discusión. Uno es que me parece que es muy importante caracterizar, o sea, nosotros caracterizamos la intensidad del asunto. Falta caracterizar las características, la cualidad, claro, la cualidad de qué es lo que está pasando, ¿no? Es decir, ¿qué intercambiamos? ¿Qué nos dicen? ¿Qué decimos? ¿Por qué? ¿Cuándo? Creo que es lo que va surgiendo en esta discusión y creo que es lo más importante de todo. Lo que pasa es que, bueno, empezamos con una cosa muy cuantitativa. Creo que cuando cobramos dimensión de la envergadura, empieza a tomar cierta importancia que nos pongamos a caracterizar, y creo que ahí a mí se me ocurre que
tendría que ser más en otra modalidad, una modalidad más de entrevistas cualitativas o de relatos o de presentación de casos y respuestas, ¿no? Bueno, me parece que sería como la siguiente escala, digamos, ¿no? Un comentario en relación a lo que dijo Alfredo, que me nace por una especie de vocación de marcar algunas cuestiones, es que Alfredo, vos dijiste pacientes más graves porque están medicados, ¿no? Y que también entonces requieren un acompañamiento más de cerca. No sé qué experiencia, bueno, por ahí tienen los que atienden pacientes muy graves, ¿no? Por ejemplo, una esquizofrenia muy severa, digamos, ¿no? No nos escriben demasiado por WhatsApp, ¿no? O sea, bueno, la familia, puede ser la familia, pero digo, este tema, medicación, gravedad, me parece que claro, yo propongo que sí, que lo deconstruyamos, porque es un obstáculo muchas veces para que gente que no está grave, pero que igual se vería beneficiada con algún tratamiento farmacológico, aunque sea transitorio, lo acepte, digamos. Entonces no tiene mucho que ver con el WhatsApp, pero sí me parecía que cuando surgen este tipo de cuestiones, me parecía importante por lo menos fijar mi punto de vista, digamos. Y después, bueno, Mariana decía, bueno, cuando decidimos utilizarlo, yo creo, ¿decidimos utilizarlo? O sea, no decidimos nunca utilizarlo, se nos impuso, digamos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ahí es un poco lo que decía Martín, siempre estamos corriendo atrás del fenómeno, ¿no? Y creo que es útil poder debatir, bueno, ya que está, cómo lo vamos a usar y fijar, y entender mejor de qué va la cosa. Bueno, ese era un poco. Yo quería hacer un breve comentario. Miraba nuestra mesa, ¿no? Y tenemos 2 computadoras, 2 tablets, tenemos un montón de gente que está conectada remotamente. Digo, no es la misma situación en algún punto que estamos describiendo, o sea, la tecnología llegó de una manera en donde no sé si nos vamos a poder plantear si somos mejores o peores. Tenemos que ver qué hacemos con esto y ya, no sé si hay mucha elección en ese sentido, ¿no? Ahora sí. Bueno, el trabajo me parece muy interesante y despierta una cantidad pone en danza una cantidad de dimensiones. De cualquier manera yo me doy cuenta que tal vez soy un poco despistado, pero uso poco el WhatsApp con los pacientes, o por el tipo de paciente que tengo. Ah, bueno. No, pero uso poco el WhatsApp, salvo cuando te llaman para cambios de horario o excepcionalmente cuando algún paciente está pasando por alguna situación complicada y está necesitando que uno lo escuche con anticipación cuando tiene que venir a la sesión o cuando enlazamos virtualmente en las sesiones que tenemos pactadas. Pero debo reconocer que no tengo un uso intenso del WhatsApp, ni porque lo proponga yo, ni porque vaya más allá de pedidos de cambios de horarios y demás. O excepcionalmente de alguna sesión extra, que a lo mejor ya fue hablada y faltaba combinar. Lo que sí creo es que digamos, la digitación, la tecnología en general, no solamente el WhatsApp, sino otros dispositivos que usamos, ¿no? El Zoom y otros que nos permiten sostener las sesiones de manera virtual, por lo menos en el tipo de trabajo que yo hago, que es una psicoterapia de cuño psicoanalítico, y que no fue impuesto, es cierto, porque era la única manera de seguir trabajando. Yo ahí retomaría algo que me pareció que mencionó Marcelo, que no sé si estamos en muy claras condiciones de pensar respecto a eso en el siguiente sentido. No teníamos más remedio si queríamos seguir trabajando que aceptar que teníamos que seguir haciéndolo de manera virtual. Por ahí esto, antes de que ocurriera, podía estar, si se nos planteaba eso como posibilidad, si hubiéramos tenido que elegir, probablemente guiados por nuestra concepción
anterior a la instauración de estos dispositivos implicaría suponer que esto complicaba el encuadre o lo modificaba, atentaba contra el modo de organizar un trabajo de cuño fundamentalmente psicoanalítico, como el que muchos de los que estamos acá hacemos. Bueno, yo creo que tenemos que reconocer que no. O sea, ha servido para que podamos poner en cuestión parámetros a los cuales estábamos adheridos y que limitaban nuestra práctica, porque no tuvimos más remedio. Marcelo decía, creo haberlo escuchado, que además teníamos que trabajar porque vivimos de eso. Entonces, yo no sé si es porque decidimos ser benévolos con el sistema virtual, porque necesitamos seguir trabajando, que está en primer lugar para mantenernos vivos, digamos, o porque verdaderamente descubrimos, o una combinación de las dos cosas, que se puede trabajar bastante bien con la mayoría de los pacientes, probablemente con algunos no, pero también presencialmente con algunos no. No sé cuál es la tasa de fracaso en un caso o en el otro. Me parece que hay que reconciliarse con eso porque efectivamente, como ya varios dijeron, esto vino para quedarse. Tanto vino para quedarse que una buena parte de los socios del colegio, que tienen el mismo grado de afecto y de compromiso con el colegio que el que tenemos los que estamos acá, se quedan en su casa pudiendo venir. Seguramente cada uno piensa, porque no sabe qué va a hacer el otro, bueno, me quedo yo porque no hay problema, irán los demás, pero como todos piensan lo mismo, más o menos al mismo tiempo, son más los que están del otro lado de la pantalla que acá. Es decir, que hay una comodidad que no impide que participen perfectamente del encuentro y del intercambio. Bueno, esto más o menos se puede trasladar a la relación con los pacientes. Hubo un pase de factura del presidente del colegio. Lo que Juan Carlos no aclaró que él no usa WhatsApp porque usa Telegram. Y eso... a ver, si están todos de acuerdo, son las 10, tendríamos que ir terminando, pero como empezamos tarde, les propongo que sigamos unos minutitos más. Estaba anotado yo y después está Alicia Pan. Muy rápido, algo se dijo, me parece que la pandemia nos habilitó al uso del WhatsApp. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera existido la pandemia con el uso del WhatsApp? No lo sé, pero yo creo que nos habilitó muy fuertemente. Otra cosa es cómo, si contamina o no contamina, cómo ingresa. La información, también algo se dijo, la información que viene a través del WhatsApp, la información que viene a través de familiares. Por ahí uno dirá, bueno, de la misma manera que si hubiéramos hablado por teléfono, qué sé yo. Y después una curiosidad en este afán que uno tiene por la historia del psicoanálisis. Me acordé que Freud tomaba X pacientes de Estados Unidos para formarse y después llevar el psicoanálisis a Estados Unidos y otros países. Pero imagínense cómo se hubiera diseminado el psicoanálisis en el mundo de haber existido el WhatsApp y no viajes de los analistas americanos para formarse en X tiempo y volver. Puede ser. Alicia Pan. No te estamos escuchando, Ali. No grites porque no te escuchamos.
Bueno, a ver. Sí. Puede usar WhatsApp. Primero, Alicia, Ali, escribí en el chat lo que querés decir y lo leemos. Yo quería decir una cosa muy, muy chiquita. Sí, sí. No. Bueno, quería decir solamente algo que me parece que está muy vinculado con el tema de WhatsApp y el uso del WhatsApp. Me parece que el WhatsApp genera una ilusión de cercanía y de inmediatez en el contacto con el terapeuta, y que lo que para nosotros es verdaderamente difícil es frustrar esa ilusión, decidir cuándo la frustramos y cuándo no. Hay situaciones en las que los pacientes tienen, bueno, esta cuestión del fin de semana, de las 11 de la noche, de las 7 de la mañana, etcétera, en donde nos encontramos envueltos de pronto en una ilusión de perdurabilidad en el contacto, de presencia absoluta, de incondicionalidad. Y el WhatsApp lo que hace es imponernos a nosotras la tarea de frustrar esa ilusión, pero no en el trabajo transferencial, en ese trabajo cómodo de 1 o 2 veces por semana, ¿no? Sino en una inmediatez. Y ahí yo creo que hay un obstáculo que es transferencial, pero de muy difícil manejo, que es decidir que es uno el que se niega, ¿no? Que incluso bajo la vivencia que podría ser una cuestión de rechazo, por más argumentos corporativos, sindicales o humanos que haya, tiene consecuencias, me parece, en la ruptura de esa ilusión. Agrego algo a lo de Mariana. En el próximo trabajo, para hacerlo más cualitativo, en la pregunta si le resulta útil, discriminarías si es útil para el paciente o para el analista, o para el terapeuta, o para el psiquiatra. Otra. Perdón, Magdalena, ¿hablan ustedes? Perdón. A mí al principio del uso del WhatsApp con los pacientes se me planteaba la cuestión de, bueno, WhatsApp solo para reconfirmar sesión, para ajustar horario, pero a medida que fue pasando el tiempo, el WhatsApp empezó a tomar otra función. Sí, vida propia. Una vez el año pasado decía, ¿qué hago interpretando por WhatsApp? ¿Qué es esto? Había ya llegado con pacientes, sí, con estos pacientes más graves, podríamos decir, o con angustias desbordantes. Y me parece que incluir esto en la función del WhatsApp, ¿para qué lo usamos? ¿Para ajustar horarios, para cuestiones de esa índole, o también cumple otra clase de función, que me parece que es a lo que apuntaba Mariana recién? Nada, eso. Sí, quería agregar una cosa que el otro día formó parte de nuestro diálogo, que el WhatsApp no solamente son cosas que dice el paciente o cosas que nosotros a veces son videos, grabaciones de diálogos que ellos tuvieron con un tercero, fotos, bueno, stickers sería lo menos comprometido, pero bueno, música, canciones, artículos, digamos, ¿no? O sea, es amplía, o sea, digamos, cuando el paciente viene y nos dice algo en el consultorio, es su palabra y su mímica y su gestualidad y nosotros, digamos, ¿no? Cuando se comunica a través del WhatsApp, es a veces la palabra del novio, de la novia, de la madre, de qué sé yo, de las fotos, de no sé qué. Digo, amplía el universo comunicacional y los estímulos que nos ofrece, y uno tiene que decidir qué hace con eso, ¿no es cierto? El otro día le decíamos, Martín contaba esto y yo decía que yo no escucho, o sea, les cuento, yo no escucho lo que otro le dijo ni leo el WhatsApp que otro le mandó que me cuente el paciente o la paciente lo que quiere rescatar de ese audio, pero no, digamos, no me parece ético en realidad meterme en el intercambio que él o la paciente tuvieron con un tercero, porque no me lo estaban diciendo a mí, se lo estaban diciendo a él, ¿no? Digamos. Claro, claro. Interesaba el punto
que decía Marcelo y decías vos acerca de la necesidad, que en algún momento surgió como una necesidad, y sí, y el cuidado, también decías con respecto a lo médico, y entonces, y también la necesidad de los pacientes, la necesidad de nosotros, ¿sí? Si les contestamos o no le contestamos, si somos queridos o no somos queridos, si los queremos, ¿sí? Todas esas cuestiones que dentro del cuidado hacen ruido. Y entonces yo pensaba el tema del exceso de distintas partes, el exceso de cuidado, el exceso de comunicación. Pensaba que si vos le escribiste al paciente para ver cómo había sido la operación, qué va a pasar con otro evento, si vas a tener que volver a llamarlo porque ya generaste un precedente, ni que hablar si le dijiste feliz cumpleaños, ¿sí? Y algún día te olvidás, ¿sí? Entonces, me parece que en estos nuevos modos nos implican a reevaluarlo de muchas maneras, ¿sí? Y nosotros somos parte de la cuestión, ¿no? Alicia, ¿podés hablar o no? Es la última oportunidad que te doy. No se escucha. Ahí se escuchaba, ¿eh? Ahí se escuchaba. ¿Se escucha ahora? Sí, ahora se escucha. Ah, bueno, no, bueno, me parece que ya la verdad que es tarde, muchas cosas, me parece interesante toda la discusión, creo que estamos en pañales en cuanto a poder saber todas las implicancias que suscita el uso de una nueva tecnología, porque yo creo que como toda tecnología, se impuso en determinado momento por distintos motivos, necesidades, etcétera, y tiene sus pros y sus contras, eso seguro. Como mi doble situación de psiquiatra y psicoterapeuta, por supuesto que estoy sumamente, abrumada, diría, pero no solamente, además quería decir que no solamente los psiquiatras, los clínicos también están muy abrumados. Yo he tenido un grupo de clínicos con los que he trabajado abrumados por el uso del WhatsApp, y eso creo que también, pero quería además agregar algo en relación a nuestra parte más que nada, digamos, de la psicoterapéutica, de cuántos pacientes, o por lo menos a mí me ha ocurrido, de que me piden, digamos, que hay temas que no los pueden tratar por WhatsApp y piden la presencialidad para tratar determinados temas. Y entonces me parece interesante, ¿no? Para pensarlo en relación justamente a lo psicoterapéutico, a lo psicoanalítico y a lo transferencial, porque digamos, es posible tratar ciertos temas por WhatsApp y otros temas que evidentemente piden que no ser tratados así, ¿no? Especialmente, les diría, si tuviese que decir a qué temas, fundamentalmente el tema de la sexualidad, por ejemplo, ¿no? O sea, o temas, digamos, más secretos, ¿no? En su ambiente familiar, que no quieren, no sé si porque no quieren ser escuchados o porque piensan que tiene que mantenerse cierta intimidad, que el ambiente digamos, de WhatsApp en su casa no les permite, ¿no? Pero me parece interesante para poder pensar también el uso, ¿no? del WhatsApp y en qué circunstancias se puede, y que lo quiere el paciente y no lo quiere el paciente también, ¿no? Eso. Bueno, ahora sí, nos desmuteamos y aplaudimos y gracias. Y una cuchara para servir. Está pasando hambre. Bueno, ¿qué operación?